Eh, una cosa que decíamos el otro día y que vale la pena enfatizar es que más allá de que por una cuestión de estructura de un lenguaje, por ejemplo Java, uno tenga un cuerpo que se llame main, la idea del main en la programación procedural, en el desarrollo estructurado, es que es el punto de entrada de las aplicaciones. En realidad, en la orientación a objetos no hay un punto de entrada. En realidad, el punto de entrada puede ser cualquiera que nos haga falta en un momento determinado y de hecho, como veíamos el otro día, hablábamos el otro día, en una aplicación interactiva de las que tienen funcionalidades muy amplias, como podrían ser las aplicaciones web o cualquier aplicación que usamos normalmente, hay tantos puntos de entrada como funcionalidad externa existe. Vamos a ver entre hoy a última hora y la próxima clase que en este ejemplito de globo que vamos a presentar, en ningún momento pensamos en por dónde comienza la aplicación, cómo es la estructura jerárquica. En realidad tendemos a pensar, más allá de entender qué hace la aplicación, que es fundamental, tendemos a pensar en qué cosas, sobre qué cosas opera la aplicación, qué cosas hay en la aplicación. Dijimos también que los objetos se parecen en parte a los registros, porque tienen un conjunto de atributos. Esos atributos, sin embargo, están encapsulados y tienen un comportamiento, y eso es esencial en la orientación a objetos, que a los objetos les podemos pedir cosas. Otra cosa que es bastante distintiva es esta idea de que los objetos se conocen unos a otros, por ejemplo, mediante referencias, y que en ningún momento los objetos conocen contenidos de otros objetos, sino que conocen otros objetos como tal cosa. Me voy a saltear esta animación de envío de mensajes y cambio de estado, porque supongo que para ustedes es bastante obvio. Em, y mientras voy salteando esto, le respondo a Juan. Me estás hablando de los exámenes de promoción, ¿no es cierto? Que quedó pendiente. En realidad, la semana pasada cometimos un error, no lo cometimos la semana pasada, sino que lo cometimos mucho antes, pero no lo corregimos, que es que pusimos un cronograma de exámenes para la promoción de las teorías que arrancaba el viernes pasado, lo cual no tenía mucho sentido porque no habíamos dado absolutamente nada. Ahora sí, el cronograma está corregido y este viernes próximo es el primer examen de promoción y lo van a tener disponible como está eh, especificado en el Moodle, ¿ok? Así que este viernes, bueno, todavía tienen el jueves para hacerme consultas sobre el examen, pero ya corregimos ese error, ¿ok? Bien, hablamos al final de la clase, o casi hacia el final, que existe un concepto que es el concepto de objetos que conocen a otros objetos, que es fundamental para que los objetos se envíen mensajes. Y mencionamos también que hay tres formas de conocimiento que todas están expresadas con el concepto que nosotros manejamos que ustedes manejan desde que empezaron a programar, que es el concepto de variable. Y básicamente tenemos tres formas en las cuales las variables aparecen, que son las variables de instancia, que son en general el conocimiento más permanente del objeto, lo que llamamos conocimiento externo, que son los parámetros que recibimos en mensajes que nos envían, y el conocimiento temporal en los métodos cuando definimos variables temporales por algún motivo. Y hay una forma adicional de conocimiento, que son las que se conocen como pseudovariables, y hablamos del dis especialmente, que es una variable que se refiere al propio objeto que en ese momento tiene el control. Van a ver que va a aparecer durante el día de hoy o mañana un video que les puso Alejandro sobre dis y super. Estaría piola que lo vean. Y también va a aparecer prontito un video en el Moodle sobre diagramas de clase del tipo de UML. Bien, vamos a empezar con el primer tema importante del día, que es el concepto de subclase.
Una cosa que es nueva con la orientación a objetos, por lo menos nueva dentro de los conceptos de programación, no es necesariamente nueva en la tecnología de la informática y no es nueva para nada en la ciencia en general, es que como nosotros usamos clases para representar conceptos, eh, tanto del dominio del problema como el dominio de la solución, muchas veces nos encontramos con que los objetos de las clases en definitiva, tienen cosas que son comunes entre ellas, comportamientos que comparten. Y entonces aparece la idea, está presente en prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos, de subclasificar, de construir jerarquías de clases que, dependiendo un poquitito de la notación de cada lenguaje, se manifiesta de una forma u otra, pero el significado de construir jerarquías es prácticamente el mismo en todos los ambientes, tanto de diseño como de programación. Supónganse, por ejemplo, en ese ejemplito que les conté de las cajas de ahorro, que, eh, bueno, nos estamos entrevistando con un gerente del banco que nos está contando cómo es la mecánica de las cuentas del banco para que nosotros hagamos un sistema que, por ejemplo, permita la automatización de las actividades del banco, algo que ya está hecho hace décadas como cajeros automáticos o el home banking, pero constantemente se están haciendo aplicaciones para los bancos y descubrimos ya sea porque nos lo dicen explícitamente o porque nosotros lo abstraemos en nuestro proceso de análisis, que hay dos tipos de cuentas bancarias, que son las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, que cuando las miramos con un poquito de cuidado, vemos que tienen características en común, que tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes tienen en cuenta cuál es el saldo que tienen en un momento determinado, que en ambas se pueden realizar depósitos y que en ambas se pueden realizar extracciones. Quiero decir, a un objeto caja de ahorro o a un objeto cuenta corriente le puedo preguntar el saldo y lo conoce, le puedo pedir realizar un depósito, le puedo pedir realizar una extracción. Eh, este fenómeno no es extraño, todo el tiempo pasan cosas semejantes de objetos que pueden hacer las mismas cosas, pero lo que tiene de interesante la orientación a objetos desde este punto de vista es que nos permite respondernos por qué es así. Y en realidad es así porque si bien en las cuentas bancarias las extracciones son distintas en las cuentas corrientes y en las cajas de ahorro, fíjense que en las cuentas corrientes yo puedo sacar dinero y me puede quedar rojo en la cuenta corriente, soy un cliente importante para el banco me autoriza a que yo saque más dinero del que tengo y después me cobra intereses. En las cajas de ahorro eso no se puede hacer. O sea, cuando yo hago una extracción, eh, tengo que tener la cantidad del saldo requerido para esa extracción. Los depósitos puede ser que sean iguales, pero las extracciones son distintas. O sea, si bien las cajas de ahorro y las cuentas corrientes tienen comportamientos algo distintos, desde el punto de vista de lo que permiten hacer es lo mismo. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué pasa eso? Y eso es porque, vamos a ver acá y después vuelvo para atrás, es porque tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes son especializaciones, y acá estoy usando este tipo de diagrama de UML, son especializaciones de las cuentas bancarias. Tengo una jerarquía de clases en donde la cuenta bancaria como clase es la clase de más arriba y las cajas de ahorro y las cuentas corrientes son lo que llamamos subclases. Entonces, esa actividad de subclasificación nos permite respondernos por qué las cosas se parecen sin ser iguales. Porque en realidad son subclases de una clase común y que después vamos a ver que estas clases comunes habitualmente son lo que llamamos clases abstractas, término que seguramente ustedes ya escucharon en algún momento. Entonces, cuando subclasificamos, lo que hacemos es reunir el comportamiento y la estructura
común de todas las clases de más abajo en una clase más alta en el diagrama, ¿no? Esto finalmente es una convención, que cumple un rol que es el rol de ser la superclase de esas clases que están más abajo. Y construimos eh, una jerarquía de clases. Sí, Juan, la estructura son las variables de distancia, en definitiva, claro. La estructura son las variables de distancia y el comportamiento son los mensajes que entienden, en definitiva, los métodos. Y entonces, cuando definimos una clase eh, en un cierto nivel, las clases que cumplen el rol de subclases, decimos que heredan el comportamiento y la estructura. Y junto con el concepto de jerarquía de clase aparece el concepto de herencia. En realidad, Cristian, lo que vamos a ver ahora es que como el método de extraer y el método de depositar también se repite en el sentido de que tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes permiten hacer depositar, cuando vos tenés comportamientos que son distintos, los tenés que implementar en las dos clases en las cuales los comportamientos son distintos, en este caso caja de ahorro y cuenta corriente, y vas a tener dos métodos que se llaman igual, extraer, pero que tienen código distinto porque la extracción es distinta. Y este es uno de los usos más usuales de lo que en un ratito vamos a definir, pero que ustedes seguramente ya escucharon, que es el concepto de polimorfismo. ¿Sí? En general, cuando construimos jerarquías de clase, suele cumplirse esta relación que se conoce como la relación es un, que es una especie de condición necesaria para que una jerarquía de clases esté bien armada. Uno toma un objeto de una clase de abajo y se pregunta, ¿este objeto es uno de arriba, por ejemplo, una caja de ahorro, es una cuenta bancaria? Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Si la respuesta es no, y colgué, por ejemplo, caja de ahorro de banco, como si la caja de ahorro fuera una subclase de banco, yo me pregunto, ¿una caja de ahorro es un banco? La respuesta es no, con lo cual esa jerarquía es incorrecta. Bien, una cosa que ustedes van a encontrar a medida que avancen tanto en la carrera como en su actividad profesional, que hay ciertas jerarquías de clases que se encuentran fáciles porque están muy visibles en el dominio. Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación para manejar cobro de impuestos a vehículos y posiblemente tenga una clase abstracta, ahora vamos a definir lo que es una clase abstracta, tengo una superclase vehículo y después tenga distintos tipos de vehículos, auto, camión, motocicleta, barco. Esa jerarquía es relativamente obvia porque todos estos son vehículos. Sin embargo, muchas veces no es fácil encontrar jerarquías razonables. Eh, y cuando encontramos una jerarquía y la jerarquía es correcta y esa jerarquía nos permite entender mejor el dominio, damos un paso enorme en la comprensión del problema. Porque buscar jerarquías, en definitiva, lo primero que nos permite es entender mejor lo que estamos haciendo. Hay una cuestión, yo diría casi conceptual, ¿sí? Que ahora la voy a refinar con un ejemplo que no tiene que ver con la computación, que es que cuando la jerarquía es correcta, y no es muy difícil darse cuenta si la jerarquía es correcta, eh, lo que nos pasa es que vamos entendiendo cosas que quizás nadie nos explicó correctamente. Por ejemplo, por qué distintas cuentas que hay en un banco, con distintos nombres, cuentas jubilatorias, etcétera, cajas de ahorro comunes, especiales, todas tienen ciertas características comunes. Y la respuesta es que son todas cuentas bancarias y que nosotros las vemos como, en definitiva, parte de una jerarquía. Una cosa que también conseguimos, lo vamos a ver ahora cuando describamos el concepto de herencia, es que podemos escribir menos código. Y con la herencia de estructura, que como comentaba alguno más tempranito,
con la herencia de las variables de instancia, también de alguna manera reducimos descripciones. Sin embargo, si bien tenemos esta reducción en el concepto de comprender tanto el dominio del problema como el dominio de la solución, si ustedes miran, hay muchos ambientes de desarrollo que tienen el concepto de colección y hay muchos tipos distintos de colección y uno se sorprende cuando ve que hay colecciones absolutamente diversas y que son todas subclases de la misma clase raíz que se llama colección. Pero la clave en general cuando construimos jerarquía es que eso nos permite aprovechar mejor el polimorfismo cuando codificamos, ¿sí? Eh, en realidad nos permite reusar código, Tomás, pero a veces no es tan importante el reuso de código porque quizás el volumen de código que reusamos no es muy grande, pero nos permite reusar lo que aprendimos antes. Déjenme, eh, colección, ni dije lo que era una colección, por ejemplo, conjuntos de elementos, ¿no? Como los arreglos, como los conjuntos, como las listas, como los árboles, conjuntos de, eh, en este caso, en nuestro caso, van a ser objetos, que los vemos como un todo, ¿sí? La colección, el conjunto de todos los alumnos de la materia. Ahí independientemente, claro, no es algo un poquito más abstracto, pero en muchos ambientes de desarrollo existe la clase abstracta colección y uno define subclases de esa. Déjenme una digresión cortita con un ejemplo que no tiene que ver con la computación. En realidad esta idea de construir jerarquías no es una idea propia de los informáticos, ni mucho menos. Hace siglos que la gente que trabaja en distintos ámbitos de la biología eh, viene haciendo lo mismo con muchísimo éxito. De hecho, para dar ejemplos así, sueltitos, si a uno habla con un botánico y le habla de coníferas, ¿sí? El tipo va a entender a qué nos referimos y no hay un solo tipo de coníferas, hay como 100 tipos distintos de coníferas, pero todas las coníferas tienen las mismas características. Lo mismo pasa con los mamíferos o con los vertebrados. Cuando nosotros entendemos qué cosa es un mamífero y sabemos que un perro, por ejemplo, es un mamífero, hay una enorme cantidad de cosas que sabemos respecto a los perros o a los gatos, no porque son perros o gatos, sino porque son mamíferos particularmente. Yendo a una cosa mucho más específica, cuando un tipo que es veterinario en un zoológico atiende felinos, el tipo sabe que atienda a un león, un puma o un tigre, como son felinos, esas familias que, como menciona Leticia, especies, hay muchas formas de decirlo, pero para nosotros clases, tienen comportamientos comunes y tienen cosas que los hacen semejantes. Los gatos son tan felinos como los tigres, tienen pilas de cosas comunes que permiten que alguien que está estudiando los comportamientos o la forma en la cual los tipos se desenvuelven, ahorre muchísimo en comprensión. Obviamente, las distintas subfamilias, para usar el término que usa Leticia, las distintas clases que están más abajo, tienen también comportamientos específicos. ¿Sí? Yo le meto la mano en la boca a un gato, puede ser que no me pase lo mismo que si le meto la mano en la boca a un tigre, ¿sí? Hay ciertos, recuerden que los objetos son reactivos en definitiva, hay ciertos comportamientos que son diferentes, con lo cual la idea de construir jerarquías es una idea bastante familiar para los que hacen ciencia. Y para nosotros que escribimos programas, es una idea que ya tiene como 40 o 50 años y que nos permite entender cómo son las cosas cuando las agrupamos en el caso de la orientación a objetos, en clase. Bueno, fíjense que en este, ahora vamos a mirar el ejemplo de la jerarquía de cuentas bancarias. La clase que está más arriba, que se llama cuenta bancaria, tiene un saldo y un titular y tiene cuatro eh,
métodos definidos, que son básicamente el protocolo, los mensajes que los objetos derivados, en definitiva, de las subclases de cuenta bancaria van a responder, que son estos 4. En caja de ahorro y cuenta corriente, que en la semántica de UML son subclases, se dibuja de esta manera, tenemos, la caja de ahorro tiene 2 variables de instancia más, las extracciones realizadas y las extracciones posibles. Las cuentas corrientes tienen una variable de instancia más que le llamamos tope de extracción y tienen implementaciones propias de extraer. Lo que vamos a ver ahora es de qué manera esto se materializa cuando utilizamos el concepto de herencia. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Sí? Bueno, en cualquier lenguaje, ya sea el lenguaje de modelización o de programación, en el cual construimos jerarquías, hay un mecanismo que viene con el lenguaje, que es el mecanismo de herencia, que es el mecanismo que permite que las subclases, las que están más abajo, reutilicen tanto el comportamiento como la estructura definida en la clase que está más arriba, en la que llamamos superclase. Fíjense, esto es muy interesante, que la idea de subclase y superclase siempre es relativa a otra clase, ¿no? Porque una clase puede ser subclase de otra y superclase de una tercera, ¿sí? Es un concepto como de rol. ¿Qué rol tengo en un momento determinado? Pero en una jerarquía simple como esta, estas dos son subclases y esta es superclase. ¿Qué nos permite la herencia? La herencia nos permite que creamos nuevas clases, como estas de acá abajo, como refinamientos o extensiones, ¿sí? Que ese es el término que se utiliza en algunos lenguajes de programación, que una clase extiende otra de otra clase. Y ese mecanismo nos permite que lo que tenemos que diseñar e implementar es solo lo nuevo, lo diferente en la nueva clase. Y entonces las cosas que son semejantes, lo que llamamos similitudes, las podemos factorizar. Es como que si tenemos cosas comunes entre las cajas de ahorro y las cuentas corrientes, es como si sacáramos factor común y lo pusiéramos arriba. Claro, en realidad, Lucas, ahí hay un tema que es un poco más complejo, que es si vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba. En realidad, no hay, a priori, no hay un lineamiento que diga, vos tenés que descubrir primero lo más abstracto y luego lo más concreto. La realidad es que cuando uno está construyendo código en, usando los métodos más modernos, por ejemplo los métodos ágiles, lo más, lo más posible, y además, aunque no uses métodos ágiles, vos estás trabajando haciendo un sistema para un banco y te juntaste con un gerente que más o menos te contó lo que necesitan y el tipo te contó eh, lo de las cajas de ahorro. Y vos escribiste, ahora yendo así a un método ágil, escribiste todo el comportamiento de las cajas de ahorro y la estructura de las cajas de ahorro, hiciste una interfaz del home banking que permite manipular cajas de ahorro y se lo mostrás al tipo. El tipo ve que el software avanza y entonces te cuenta un poco más. Súper común el escenario. Y ahí te enterás que existen las cuentas corrientes. Y en el momento en que te enterás las cuentas corrientes, es absolutamente usual que no te des cuenta que las cajas de ahorro y las cuentas corrientes son casi la misma cosa. Entonces implementes una cuenta corriente y luego descubras en uno de estos ciclos ágiles que mencionamos la otra vez, que se parecen demasiado y que no es casual que se parezcan y se parecen porque son especializaciones de un concepto que nadie te mencionó, porque tu interlocutor en el banco nunca dijo tenemos cuentas bancarias de distinto tipo, mucho menos te habló de interfaces ni nada por el estilo, son conceptos que son nuestros. Y aún los conceptos de ellos es posible que te los
tiren en la forma en la que ellos están acostumbrados a manejarlo, que no son la forma en la cual a nosotros nos convienen. Y entonces lo que ocurre es que vos descubrís, y eso es lo que dice Lucas por ahí, que eh, estas dos clases que son parecidas se podrían generalizar y creas esa nueva clase que está más arriba que la clase cuenta bancaria. Ahí, Luciano, y ahora te respondo a vos, ahí no necesariamente se simplificó la cosa, porque vos habías escrito el código de la caja de ahorro, el código de la cuenta corriente, y ahora descubriste que estas dos clases se parecen tanto que las vas a factorizar y vas a, usando el término que usa Lucas, vas a generalizar estas dos en una que llamas cuentas bancarias. Ahí trabajaste de más, en este momento puntual. Pero ¿qué ocurre? El hecho de que vos hayas descubierto que existe el concepto de cuenta bancaria, algo que nos pasa cotidianamente, te simplifica el desarrollo de ahí en más. ¿Por qué? Porque de ahí en más, cada cosa que te digan respecto a las cuentas bancarias en general, vos podés decidir si no lo pones arriba en cuenta bancaria en vez de repetirlo. Ni hablar si aparecen otros tipos de cuentas que vos también las colgás de ahí. Con lo cual, en un momento vos tenés un poco más de trabajo y luego la simplificación es brutal. Por supuesto, si el mundo fuera ideal y vos te enteraras de entrada de que hay distintos tipos de cuentas bancarias y construyeras la jerarquía de una, sería más simple desde el principio. Por eso el concepto de jerarquía al principio no necesariamente te permite escribir menos código o rehusar o lo que fuera. Depende mucho de en qué momento del desarrollo eso es lo que ocurre. Sí, Pablo, no necesariamente esto tiene que ver con un problema de comunicación. Está bueno lo que decís, que es algo que seguramente están viendo en ingeniería de software, pero esto no necesariamente tiene que ver con un problema de comunicación. Es posible que la persona con la que vos estás interactuando se comunique perfecto con vos. El problema es que los requerimientos de software nunca se conocen de entrada. Estamos hablando, obviamente, de un dominio como el dominio bancario que está súper masticado y que ya a esta altura del partido eso no pasa, ¿no? Este escenario que yo estoy planteando es un escenario realista hace 30 años. Imagínate hoy que te pones a escribir un conjunto de aplicaciones para manejar artefactos del tipo asistentes del hogar, de los que vos les podés pedir cosas y interactúan con otros artefactos, o software para un vehículo, por ejemplo, que son aplicaciones relativamente nuevas. Eh, Ahí no necesariamente hay un problema de comunicación. Incluso puede pasar que quienes están eh, pasándote los requerimientos son tipos con los que vos trabajás, o sea, informáticos como vos, que se comunican usando el mismo lenguaje que vos, pero que simplemente están viendo parte del problema, no el problema completo. Pero están viendo parte del problema porque eso es lo que se está viendo en este momento. Yendo un poquitito más al fondo y sigo adelante, cuando trabajamos con métodos ágiles, y eso lo van a ver de acá en más 200 veces y lo van a vivir en vuestra actividad profesional y lo van a sufrir también, la forma en la cual construimos es tomando pequeños requerimientos y haciendo implementaciones de esos requerimientos, con lo cual es muy posible que por el propio ordenamiento de lo que se conoce como el backlog, el conjunto de requerimientos que vamos implementando, vos siempre tengas una foto parcial. Sorprendentemente eso funciona, incluso funciona mucho mejor que cuando pretendíamos tener la foto completa, porque nunca la teníamos. Nos hacíamos la cabeza de que teníamos la foto completa y no la teníamos. Entonces hacíamos algo que para nosotros era la foto completa, pero cuando se lo mostrábamos al usuario, 6 meses después, el tipo ya había cambiado porque no había una foto, había un video. Y entonces nuestra foto era la foto de marzo. Cuando íbamos en octubre, el video había continuado y el tipo miraba y encontraba que nada que ver con lo que él pensaba. ¿Ok? Bien, seguimos un poquitito más. En general, las relaciones de herencia básicamente se dividen en dos tipos.
la herencia es un concepto en sí, pero hay dos tipos de herencia. El concepto de herencia de comportamiento y el concepto de herencia de estructura. En realidad, cuando heredamos comportamiento, o sea, cuando heredamos lo que pueden hacer los objetos, las subclases heredan todos los métodos definidos en la superclase. O sea, todo lo que podía hacer la superclase lo puede hacer la subclase y la subclase puede redefinir algún comportamiento, como nos ocurría con el extraer. Y mientras que la herencia de estructura, en general, no se puede restringir, heredamos todo lo que existe y básicamente tenemos la posibilidad de agregar cosas nuevas, ¿sí? No podemos cambiar el sentido de un atributo heredado, ¿sí? Bien, por ejemplo, cuando implementamos el mensaje extraer en cada una de las subclases de la cuenta bancaria, lo que tenemos es código distinto que en realidad se va a diferenciar uno de otro cuando ocurra lo que se conoce como el lookup, la búsqueda del método que se tiene que ejecutar. Y en realidad este es el punto clave de la jerarquía de clases. Esto es lo que hay que entender para entender cómo funciona la herencia. Porque la herencia es un concepto que es fundamental desde el punto de vista del comportamiento y les va a permitir a ustedes escribir código súper genérico, súper flexible, pero tienen que entender cómo funciona la herencia. Con lo cual vamos a hacer ahora una breve descripción. Cuando un objeto recibe un mensaje, ocurre lo que mencionábamos el otro día, que es lo que dice Nicolás, que es que cuando el objeto recibe el mensaje, él conoce su clase, se sabe cuál es su clase, y en su clase se busca el método que corresponde para responder el envío del mensaje. Si el método no está en su clase, por ejemplo, si un objeto de la clase caja de ahorro recibe el mensaje depositar, busca en su clase, no lo encuentra y entonces sube en la jerarquía hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, y eso es la clave fundamental para entender cómo funciona el concepto del lookup, cuando encuentra el método, no importa dónde lo encuentra, si lo encontró en su clase, en la primer clase de la jerarquía o 40 pasos más arriba si la jerarquía es muy alta, cosa que raro que ocurra, pero podría ocurrir, ejecuta el método como como si lo tuviera él, no en su clase, como si lo tuviera él en su propio espacio, como cuando describíamos a los objetos sin clases. Lo ejecuta como si lo tuviera él. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las referencias que hace ese método a las variables se está refiriendo a las variables de ese objeto. Y cada vez que se refiere al this, cada vez que se refiere al this, se refiere a sí mismo. Lucas, el binding dinámico es una cosita un poquitito más sofisticada, aunque el binding dinámico combinado con el concepto de lookup te da una posibilidad de escribir código extremadamente flexible. Pero el binding dinámico es un poquitito distinto. Dame 20 minutos y llegamos al binding dinámico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en... Esperen que tenemos acá un ejemplito. Supónganse que hay un objeto que le manda a una caja de ahorro el mensaje extraer. El objeto busca en su clase, no encuentra el mensaje extraer, perdón, sí encuentra el mensaje extraer. Acá, lo que pasa es que esta animación están dando, yo muevo el mouse y no pasa nada, ahí está. Encuentra el código de extraer, lo encuentra acá, lo ejecuta, ejecuta este código, ¿sí? No importa el código, y devuelve el resultado. En el caso del depositar, que es distinto, cuando el objeto recibe un mensaje, busca en su clase, no lo encuentra, busca más arriba en la jerarquía, lo encuentra
y lo ejecuta, pero lo ejecuta como si estuviera acá, o lo ejecuta como si estuviera en su propia clase. Siempre la ejecución de los métodos conviene pensarla por una cuestión de comprensión de qué es lo que está pasando, como si ocurriera dentro del objeto. Ni siquiera, ni siquiera conviene pensarla como que es código de la clase, porque los métodos se ejecutan dentro de los objetos. No están metidos dentro de los objetos por una cuestión de economía de código. Porque si yo tengo 500.000 cajas de ahorro, no voy a estar repitiendo el método extraer en las 500.000 cajas de ahorro. Pero en el momento en que lo ejecuto, tengo que pensar que es como si lo tuviera el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos permite entender mejor, dentro de un rato lo vamos a ver con más cuidado, cómo termina funcionando el binding dinámico en casos muy complejos, en los cuales la combinación de jerarquías con polimorfismo, que también lo vamos a ver un ratito, el binding dinámico, nos permite escribir código muy compacto, muy comprensible y extremadamente genérico. Y este combo de jerarquía, polimorfismo y binding dinámico es, al final del día, lo que hace que la orientación a objetos no solamente sea algo distinto, sino que sea mejor. Porque, claro, cuando uno mira esta animación de que recibe el mensaje, mira acá, después va más arriba, etcétera, bueno, sí, es distinto a decir ejecuto un procedure, que ya está ahí el procedure y chaucha. Es distinto. El punto es por qué es mejor. Acá uno podría pensar, y es mejor porque el código del depositar lo tengo escrito una sola vez y lo puedo usar en distintas clases. Sí, puede ser, pero no es la clave esa, ¿ok? Bien, les hablé en esta introducción 5 o 6 veces de esto y bueno, llegó el momento de definirlo. Eh, Hay ciertas clases que llamamos abstractas que tienen una característica particular que son clases de las cuales no creamos objetos. Recuerden que la semana pasada dijimos que uno de los usos de las clases era para crear objetos, para crear, usando el new, instancias de la clase. O sea, la clase de alguna manera funcionaba como fábrica. Sin embargo, hay clases, que son las clases que llamamos abstractas, de las cuales no tenemos ninguna instancia. Por ejemplo, como dice Lucas, mamífero. Yo no agarro un mamífero con la mano, ni un vertebrado, ni un felino. En realidad lo que manipulo habitualmente son objetos de las clases que están más abajo, que son las que llamamos, en contraposición con las abstractas, clases concretas. ¿Para qué sirven las clases abstractas? En realidad las clases abstractas sirven como padres genéricos de los cuales derivamos subclases posteriormente. Las clases abstractas son raíces de jerarquías, ¿sí? Incluso uno puede tener en una jerarquía muy profunda una raíz por acá, una raíz por acá, varias subraíces, como si fuera un, un árbol. En realidad, eh, dame un segundo, Diego, y te contesto. Las clases abstractas nos permiten representar conceptos, básicamente, o entidades que son abstractas y nos permiten factorizar el comportamiento común. Y hay una característica que tienen las clases abstractas, es que usualmente tienen partes incompletas, partes que no están codificadas 100%, usualmente. Por ejemplo, en la clase cuenta bancaria, yo podría no tener el código de extraer. El extraer de alguna manera completa lo que te falta. Es como de alguna manera las clases abstractas son parte de un esqueleto, ¿sí? Ahí van a ver un poquito más adelante, no me voy a meter ahora en eso, pero van a ver durante este curso y el curso próximo que construir esqueletos de cosas, de software, ¿no? En definitiva,
y luego completarlos con los aspectos que le corresponden a cada variante del esqueleto, es una forma bastante poderosa e interesante de construir software de mucha complejidad. Por ejemplo, las clases son un tipo de esqueleto, ¿sí? Porque en definitiva yo podría tener algunos métodos que están incompletos y entonces la parte de la carne de ese esqueleto la pongo en la subclase, por ejemplo, el método extraer, pero hay otro nivel de esqueleto que es tener métodos escritos en la clase abstracta, pero que de alguna manera se refieren a métodos que no están escritos en la clase abstracta, que están escritos en la clase concreta, que es lo que llamamos después a este método esqueleto, métodos template. El que tenga ganas, anóteselo por ahí, lo que es un template method, que son métodos que el método en sí es un esqueleto de un método. Ahí ya tenemos un segundo nivel de esqueleto. Y van a ver, esto sí, el año próximo, pero los que empiecen a trabajar se van a cruzar con esta palabra 700 veces, van a ver que los frameworks son un método plantilla, exactamente. Los frameworks son un nivel más sofisticado de esqueleto, porque atacan un dominio completo. Yo, por ejemplo, podría tener un framework que es un esqueleto de aplicación del cual puedo derivar muchísimas aplicaciones distintas para persistencia de objetos. Y después, eligiendo qué tipo de persistencia quiero, con qué tipo de base de datos, etcétera, completo el esqueleto. ¿Sí? Respondo a algunas de las preguntas que me fueron haciendo en este momento. Empiezo por esta última. No, el tema no es si las superclases se instancian. En realidad, las que se instancian son las clases concretas. Las clases abstractas no se instancian. Usualmente, una clase que está alta en la jerarquía, a la que vos llamás superclase, suelen no instanciarse. ¿Sí? Suele haber una correlación entre clases altas en la jerarquía y clase abstracta. Depende mucho después de los lenguajes de programación que vos puedas tener una clase alta en la jerarquía que además sea concreta. Desde el punto de vista de la disciplina del diseño, cuando yo construyo una jerarquía, lo ideal es que solo sean concretas, o sea, instanciables las que están más abajo, o sea, lo que vos llamás hijos. Las interfaces son otra cosa. De vuelta, por razones estrictamente pedagógicas, yo estoy pateando el concepto de interfaz, porque el concepto de interfaz de alguna manera le da un nivel de complejización al concepto de herencia, al concepto de comportamiento, que es muy interesante, pero que preferiría patearlo hasta que hayamos visto los conceptos básicos que ustedes, la mayoría los conocen. En general, las interfaces, de alguna manera, son descripciones de tipos, pero tipos no desde el punto de vista que ustedes lo conocen, sino desde el punto de vista de lo que se conoce como tipo abstracto. O sea, describen, en términos de objeto, mensajes que se pueden enviar a aquellos objetos que son, que cumplen una interfaz. Y entonces, Santiago, no se cerró lo de interfaces porque no lo definí. Entonces, en realidad, cuando creamos clases, solemos decir que una clase implementa una interfaz. Pero no voy a hablar de interfaces, por lo menos no todavía. Vamos a hablarles de interfaces, vamos a definirles interfaces, pero yo preferiría quedarme por ahora con la parte más simple de los objetos, porque ya con la parte más simple de los objetos tenemos para divertirnos durante, yo diría, varios cursos. El concepto de interfaz nos agrega un aspecto interesante para definir comportamientos, eh, pero prácticamente todo lo que se puede hacer con interfaces se puede hacer con clases. Aunque cuando uno usa correctamente las interfaces, programa mejor, definitivamente. A ver, Nicolás, si vos tenés una superclase persona, claro, a ver,
das un ejemplo, Nicolás, que es particularmente sutil, el de persona. Eh, lo voy a contar rápidamente. Cuando vos tenés una clase, no le llames superclase, porque el concepto de superclase es, esto es superclase de otra cosa. Cuenta bancaria es superclase de caja de ahorro, pero no es superclase per se. Yo diría, eh, Nicolás, redigo lo que vos escribiste. Si vos tenés, por ejemplo, una clase abstracta persona, o con un poquito más de cuidado, si vos tenés, por ejemplo, una clase persona, lo más usual es que no la instancies, sino que tengas subclases, alumnos, trabajadores, etcétera. Sí, eso en principio podría ser correcto, salvo que estés construyendo una aplicación donde el único tipo de individuo que manejas son personas y entonces vas a tener vos una clase persona donde vas a construir instancias de persona, porque no vas a tener distintos subtipos de persona. ¿Por qué te decía que el ejemplo es sutil? Porque cuando uno usa persona como clase abstracta y abajo pone, por ejemplo, piensen en la facultad, ¿no? Imagínense, estoy construyendo una aplicación para manipular eh, el funcionamiento de la facultad de informática o de distintas facultades de la universidad. Entonces, tengo, como decíamos el otro día, materias, cursos, carreras, docentes, alumnos, trabajadores. Y entonces me pongo a organizar todas esas cosas en jerarquía y se me ocurre tener clase abstracta persona y subclase alumno, docente, trabajador no docente, que son los empleados que no son docentes, ¿no? Y me quedo feliz con esa jerarquía, que no está mal. De hecho, la confesión que hago todos los años, durante, yo les diría, mis primeras 2 décadas de enseñanza de la orientación a objetos, desde los 80 hasta mediados de siglo, de la primera década del siglo, este era el ejemplo preferido mío y de la mayoría de los docentes que enseñamos objetos. Clase abstracta persona, subclase alumno, subclase docente, subclase eh, trabajador no docente. ¿Sí? Y eso está bárbaro porque creo alumnos, creo docente, creo no docente, heredo ciertos comportamientos, la estructura de la persona que tiene nombre y apellido, DNI, dirección, etcétera. Está todo bárbaro. Es todo color de rosa. Cuando me pongo a mirar la aplicación con cuidado, empiezo a encontrar cosas que me hacen ruido. Por ejemplo, eh, si un alumno está inscrito en 2 carreras, ¿qué tengo? ¿2 objetos que representan al mismo alumno? ¿O si un alumno está inscrito en 2 facultades? Si un alumno trabaja como docente o como trabajador universitario, tengo, ¿qué tengo ahí? Si tengo una persona, un alumno, que es alumno, solamente alumno, y el tipo se recibe y empieza a ser docente, ¿es el mismo objeto o es otro objeto? Si tengo un docente que deja de ser docente y pasa a ser no docente, o quiere ser a la vez de docente no docente, ¿puede? ¿Un objeto puede pertenecer a 2 clases? ¿Un objeto puede cambiar de clase? ¿Un objeto puede estar repetido, el mismo objeto? Tengo este alumno que, fíjense, ¿no? Este objeto alumno como persona es único, porque el DNI es único, etcétera, etcétera. Pero si el tipo está en 2 facultades inscriptos, ¿qué tengo? 2 copias de él, 2 copias de él mismo. Y si tengo 2 copias del mismo, ¿cómo manipulo el hecho de que, por ejemplo, debe libros en una biblioteca, entonces ninguna de las dos le puedo prestar? Porque son 2 objetos distintos. ¿Qué hago? Mando un
tengo problemas y ese problema, esos problemas que les estoy mencionando, tienen que ver con que esa jerarquía, persona como superclase de alumno, docente, etcétera, no es la mejor jerarquía. Como es un problema, no es un problema complicado y tampoco es muy difícil de resolver. Y seguramente alguno me va a decir, no, pero entonces lo que tiene que tener es herencia múltiple o cosa por el estilo. Si alguno tiene ganas de conversar sobre ese problema, me manda un mail y lo charlamos. Pero la clave es que hemos descrito el hecho de ser alumno, de ser docente, de ser trabajador no docente o incluso de ser padre, madre, abuelo o abuela como subclases de persona cuando eso es incorrecto. ¿Ok? Bueno, dejo este problema para el que tenga... uy, me escribieron un montón y el Webex... eh, le, bueno, todo lo que me dijeron, Leticia, Juan, de vuelta, Fran, ninguna de esas cosas es 100% correcta. Este no es un problema de herencia. Y podría ser algo que tuviera que ver con las interfaces. No es el motivo por el cual se construyeron las interfaces. En realidad el problema que estoy teniendo acá no tiene que ver con la herencia. Tiene que ver con que estoy entendiendo mal el problema. Y entonces lo estoy queriendo modelar con interfaces, perdón, con jerarquías de clase. Entonces yo quiero usar estoy queriendo generar resolver un problema usando una herramienta, es como si yo les dijera, les enseño a usar martillo y clavo. Y ustedes se recopan con los martillos y los clavos, se recopan con los martillos y los clavos. Y de golpe descubren que tienen un enchufe que tiene dos patitas y lo quieren meter en una pared que tiene tres agujeritos. Y entonces, ¿qué tienen ustedes como herramienta? Martillo y clavo. Entonces le entran a dar martillo hasta que entra el... Y no va a entrar, porque estoy queriendo usar una herramienta para otra cosa. Todos los que no pueden dormir esta noche, les doy un consejo, que es que van a tener problemas serios que les impida dormir cuando empiecen a trabajar. Con lo cual, ignórenlo completamente, que no les cause insomnio, no por ahora. Si alguno tiene interés en enterarse cuál es la cosa, me mandan no, WhatsApp no, un mail y les tiro una pista, pero duerman tranquilos. Bueno, vamos a definir polimorfismo, que ya pasó una hora y tendría que haberlo hecho más rápido. ¿Sí? Eh, y de vuelta, para los que están viendo el tema de herencia múltiple, interfaces, etcétera, este problema que acabo de describirle, eventualmente uno podría resolverlo con herencia múltiple, podría resolverlo con interfaces, pero no ese es el problema. El problema es que estamos entendiendo mal la situación. Y entonces, cuando entendemos mal una situación y la modelamos incorrectamente, entonces es como usar herramientas incorrectas para un problema que se usa con otras herramientas. Hay ciertos aspectos de las interfaces, la herencia múltiple también podría servirnos, las interfaces nos podrían servir, pero no ese es el problema. Y ustedes siempre tienen, cuando resuelvan problemas, siempre tienen que intentar entender lo que están haciendo más allá de cuál sea el lenguaje que están usando, ¿sí? Y más allá de cuál sea la herramienta que van a usar. Tienen que intentar entender cómo se está manifestando el problema. Después pueden usar la herramienta que quieran. De hecho, es posible con el martillo meter el enchufe en la pared, tranquilamente, pero tengo que saber que tengo ciertos riesgos. También podría romper la pared, no con el martillo, o podría agregarle una patita al enchufe, o si tiene tres patas y la pared tiene dos agujeritos, le puedo romper una pata. Y me quedan dos contra dos, y anda. Y no morirían electrificados. Bueno, vamos al polimorfismo.
Decimos que dos objetos son polimórficos con respecto a un mensaje si ambos, o todos ellos, entienden el mensaje y cada uno responde al mensaje de manera diferente. ¿Sí? La idea de polimorfismo se puede manifestar de distintas maneras, como por ejemplo que el mismo mensaje se le puede mandar a objetos distintos y distintos receptores reaccionan diferente, por ejemplo, ejecutando diferentes métodos. Eh, Federico, en realidad por ahora nuestro polimorfismo, nuestro concepto de polimorfismo tiene que ver con, olvídate de la herencia, ¿sí? Sino con el hecho de que objetos de clases distintas, eso está bien lo que decís, objetos de clases distintas pueden responder a un mensaje con el mismo nombre, haya o no haya herencia. O sea, yo le puedo mandar el mensaje imprimir a objetos de 30 clases distintas que pueden no tener nada que ver entre ellas. Y sin embargo, cada uno de ellos responde de una manera diferente. Esa es la definición de polimorfismo. Empecemos primero con la definición más simple de polimorfismo para después ir viendo hasta dónde llegar con ella. Hay un tipo de polimorfismo particular que de hecho existe en algunos lenguajes procedurales que se llama overloading y en Java también existe, que es cuando yo puedo tener incluso en la misma clase métodos con el mismo nombre, pero que tengan argumentos de distinto tipo. Entonces, cuando yo tengo un mensaje que se llama igual, pero los parámetros son de distinto tipo, yo podría responder a ese mensaje ejecutando métodos distintos. El overloading es un tipo particular de polimorfismo y para que haya polimorfismo a priori no es necesario que haya herencia. El concepto de polimorfismo no tiene que ver a priori con herencia. Cuando combinamos polimorfismo con jerarquías de clases, tenemos ciertas ventajas, como veíamos en las cuentas bancarias, desde el punto de vista de la estructura del código, pero no desde el punto de vista de la estructura del lenguaje que permite polimorfismo. Polimorfismo es una característica propia de la orientación a objetos que es posible porque cuando un objeto recibe un mensaje, la respuesta está en su clase. Y entonces vos podés tener 100 clases distintas que entienden mensajes con el mismo nombre. Y ahí puede no haber herencia. No hay a priori una necesidad de que haya herencia. Vamos a ver, sin embargo, que en determinados casos la herencia o el hecho de que los objetos tengan relación entre sí nos ayuda a escribir mejor código, pero no por el polimorfismo, sino por el tipo de las variables que definimos. De vuelta, y para aquellos eh, que me lo han preguntado varias veces, en lenguajes como Java, que tienen el concepto de interfaz, el concepto de interfaz permite disciplinar el polimorfismo. En realidad, ¿para qué querrías, Lucas, agrupar las clases para generar el envío de mensaje? En realidad yo tengo, imagínate, ¿no? Pensá en una aplicación cualquiera y yo digo todos los objetos de mi aplicación, eh, claro, pero fíjate que está bien lo que me decía al final, por el concepto de tipo, pero el concepto de tipo no es el concepto de polimorfismo. El concepto de polimorfismo tiene que ver con la reacción de los objetos, no con las variables, básicamente. ¿Sí? Pero fíjense, de vuelta, no mezclen variables con objetos, son cosas distintas. Una cosa es un objeto que recibe un mensaje y lo entiende o no lo entiende, y otra cosa es una variable. Estamos hablando de conceptos que están en niveles de abstracción completamente diferentes. No entiendo por qué meten el concepto de variable si estamos hablando de objetos. El concepto de polimorfismo tiene que ver con los objetos, no con las variables. El concepto de variable tiene que ver con el binding dinámico, que es otra cosa, distinta. ¿Sí?
Bueno, denme un segundito para seguir. Cálmense 2 minutos. Fíjense, por ejemplo, acá tengo objetos polimórficos, ¿sí? Que en este caso todos son instrumentos musicales y lo que tiene de bueno que sean instrumentos musicales es que el significado de tocar una nota para un piano, para una guitarra o para una flauta, lo entendemos fácilmente, porque en cualquier instrumento musical, si yo digo tocar un re, entendemos lo que va a pasar, vamos a escuchar un re, ¿sí? Lucas, pero insisto, bancate hasta que demos binding dinámico, pero lo que vos estás diciendo no tiene que ver con el polimorfismo. Y además el polimorfismo a priori, tiene que ver con la economía de nombres, no de código. Cuando tenemos un lenguaje que soporta polimorfismo, cualquier lenguaje, lo que tenemos es una economía de nombres de comportamientos. Polimorfismo tiene que ver con la economía de nombres de comportamientos, que podemos llamarle tocar al comportamiento de tocar una nota, independientemente de cuál sea el instrumento. Dos objetos, Nicolás, dos objetos pueden ser de distintas clases y cada uno responde implementado distinto, no necesito herencia, claro. No veo que tiene que ver la herencia en esto que estamos diciendo. El polimorfismo, el sentido de polimorfismo, el sentido del concepto de polimorfismo es súper simple. Es simplemente que a un objeto, olvídense del lenguaje de programación, olvídense de las variables, olvídense de cómo envío el mensaje. Piensen en un objeto. Yo tengo objetos de clases distintas a los cuales les puedo decir lo mismo y cada uno me responde como le corresponde responder. Y entonces, eh, no tiene que ver tampoco con copy-paste método y que respondan como quiero. No tiene que ver con nada, a priori no tiene que ver con el código, el polimorfismo. Tiene que ver con el hecho de que vos podés tener nombres de métodos iguales en clases distintas, estén en la misma jerarquía o no estén en la misma jerarquía. El concepto de polimorfismo es un concepto de economía de nombres. El mismo mensaje se lo puedo mandar, el mismo mensaje significa un mensaje con el mismo nombre y los mismos argumentos, se lo puedo mandar a objetos de distinto tipo. No me importa cuál es el código. Hoy no me importa cuál es el código. Me importa que puedo manejar el mismo nombre de mensaje y tener el mismo nombre de método. Claro, Nicolás, es cierto, objeto uno tocar nota, objeto 2 tocar nota, cada objeto de distinta clase lo implementa distinto, pero a mí en este momento no me está interesando toda esta expresión objeto uno tocar nota, solamente me está explicando, tampoco son métodos abstractos, olvídense del código. Dibujar, el método dibujar, el mensaje dibujar, se lo puedo mandar a cualquier cosa, como dice Ismael, y estén o no en la misma jerarquía. De última, el concepto de polimorfismo tiene más que ver, el concepto de polimorfismo tiene más que ver con interfaces que con código y jerarquía. Pero no estamos hablando cómo se implementa en un lenguaje. Y además la implementación depende mucho del lenguaje de programación. ¿Sí? Y vamos a ver implementación acá mismo. Bánquense 5 minutos. ¿Sí? Fíjense, ya que quieren ver algo de código, acá tienen un ejemplo de polimorfismo y de código, todo junto. Tengo un objeto que es un intérprete de partituras, ¿sí? Instancia de una clase, llámenle intérprete de partituras, y que tiene un mensaje que entiende, que es interpretar
una partitura con un instrumento. ¿Cuál es la idea? Tengo un objeto al que le tiro una partitura y le doy un instrumento, un piano, y me toca la partitura con piano. Fíjense este código que dice interpretar la partitura con este instrumento. Lean este código que está acá. Para cada nota de la partitura, al instrumento le dice toca nota. Fíjense esta expresión. Ahora, ahora que están pidiendo ver variables, acá tienen un envío de mensaje del método tocar a objetos de distintas clases que podrían estar en una jerarquía o no. Yo podría no haber armado ninguna jerarquía. No estoy obligado a armar una jerarquía. Alcanza con que a priori los distintos tipos de instrumentos sepan tocar la nota. Y fíjense este código que está acá, que le pido al instrumento que toque una nota. Este objeto instrumento, que es el que me vino acá como parámetro, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa y sin embargo sabe tocar la nota. Lucas, lo que vos decís es cierto si el lenguaje de programación que estás usando te obliga a tipar las variables. Si el lenguaje de programación que estás usando no te obliga a ponerle un tipo a las variables, entonces no tenés ese requerimiento. E incluso, por eso les decía hace un rato que esto tiene menos que ver con herencia y más que ver con interfaces, ¿sí? Pero no me interesa ni la relación con herencia ni la relación con interfaces. Me interesa fundamentalmente que vean que esta expresión que está acá, instrumento, tocar, nota, es una expresión polimórfica. ¿En qué sentido? En el sentido de que dependiendo de quién es el instrumento, dependiendo de quién es el objeto instrumento, el código tocar va a ser distinto. Y de chapa el sonido va a ser distinto. Lo que va a sonar va a ser diferente. Porque el polimorfismo no es solo importante porque el código es diferente, es importante porque hace algo diferente. ¿Sí? Bien, de todas maneras, y como... bien, sí, a una persona le puedo decir, suponete que a una persona le defino el mensaje tocar, que no sea tocarla, y entonces tocar es silbar, ¿sí? La semántica de tocar es silbar. Yo le digo a una persona, toca un re, y el tipo me hace así. Puede ser, ¿sí? Pero de todas maneras eso es secundario. Lo más importante es que la idea de polimorfismo, la idea fundamental de polimorfismo, que es lo que hace que los lenguajes orientados a objetos sean distintos a los procedurales, es por esta cuestión de economía de nombres. Piensen, por ejemplo, cuando programan en forma procedural, hay un solo procedure que se llama imprimir. No pueden tener muchos procedures de nombre imprimir. No, es imposible. No se puede poner muchos procedures con el mismo nombre. Hay uno solo. ¿Por qué? Porque el espacio de nombres en el desarrollo procedural es uno solo. La economía de los nombres que yo consigo acá es porque puedo tener un solo nombre que se llama imprimir, un solo nombre que se llama imprimir, y el nombre imprimir lo tengo repetido en cada clase. ¿Sí? Tomás, ¿qué es lo que se tilda? Lo que yo digo, bien, basta, ya está, basta, listo, basta, ya está, entendí, anda bien. Eh, bueno, avanzamos un poquito más. En las cuentas bancarias, en las cuentas bancarias teníamos polimorfismo porque tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes entendían extraer ambas y cada una de ellas hacía con extraer lo que correspondía.
Y si el día de mañana depositar en una cuenta bancaria es distinto a depositar en una cuenta corriente, yo le pongo el método de depositar acá abajo, y ambas responden al método de depositar haciendo cosas distintas. La idea de economía de nombre es que yo no tengo que tener un procedure, depositar en caja de ahorro, depositar en cuenta corriente, depositar en caja de ahorro común. Franco, no me puedes tirar código así en medio de la clase que yo me desmayo directamente si quiero leer ese código. Sigo adelante. Bien, ¿para qué sirve usar polimorfismo? O sea, ¿por qué es bueno usar polimorfismo? Primero, porque nos permite economía de nombres. Ese es un argumento muy conceptual, pero además nos permite escribir código muy genérico. Fíjense, insisto, fíjense que este intérprete de partitura que tiene una línea y que permite que el intérprete de partituras implemente partituras de cualquier instrumento sin tener que preguntarse cuál es el instrumento. Vamos a conseguir, escribiendo, eh, usando el polimorfismo, escribir código muy genérico. Vamos a conseguir objetos desacoplados porque lo único que me interesa de los objetos es su comportamiento, y los nombres al, al no tener que depender de aspectos de implementación, por ejemplo, uno que se llame tocar nota en piano, tocar nota en flauta, tocar nota en guitarra, hace que los objetos queden con relaciones muy basadas en el comportamiento y menos en nombres que son variantes del mismo nombre. Bueno, las últimas tres cosas, objeto intercambiable, reutilizable y programar protocolo, las vamos a patear un poco porque además nos van a venir bien cuando veamos interfaces. Pero lo que es fundamental es que cuando usamos polimorfismo escribimos menos código. Menos código. La clave es escribir menos código. Y escribir menos código no tiene que ver con que el programa nos quede más cortito. Eso está bueno. Si escribir menos código implica que el programa nos queda más cortito, eso está buenísimo. El tema es que vamos a poder escribir menos código, más legible, y además que sirva para casos más distintos y que no lo tengamos que tener que tocar cada vez que cambian los objetos. ¿Sí? Bueno, para poder explicar eso, vamos a ver el concepto de binding dinámico, que junto con el concepto de polimorfismo, y ahora sí con la idea de tipos en las clases, nos permite definitivamente escribir el código más compacto del que hablábamos. El binding dinámico es el momento en donde todo esto que ustedes me estuvieron diciendo durante los últimos 20 minutos se junta. El binding dinámico es lo que permite poner al polimorfismo en práctica de manera de escribir código genérico. Yo podría tener polimorfismo tranquilamente sin binding dinámico. El binding dinámico es un pegamento, vamos a ver precisamente porque el concepto de binding tiene que ver con eso, que nos permite aprovechar mucho el polimorfismo. Empecemos con la idea de binding, ¿no? ¿Qué es el binding? El binding en un lenguaje de programación cualquiera es el proceso mediante el cual se asocian los operadores con los operandos. Binding es un concepto que todos los compiladores utilizan e implementan cuando generan código. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión x igual a más b, esta expresión que está acá, el significado de esa expresión para el compilador que tiene que generar el código correspondiente depende de qué tipo tiene A, qué tipo tiene B. El compilador va a generar un código particular en más bajo nivel, que será lenguaje de máquina en el caso de un lenguaje compilable, será un lenguaje intermedio en el caso de un lenguaje que es más interpretativo, pero en definitiva, ese compilador lo que me va a generar es un código que va a permitir que A y B se sumen y el resultado vaya a parar a X. Eso es algo que
venimos haciendo, ustedes vienen haciendo desde que empezaron la carrera. Cuando trabajamos en programación procedural y ustedes escriben dibujar X, y el X es el parámetro, el significado del dibujar, el significado del dibujar, el binding de el dibujar con la variable X y el binding de la invocación al procedimiento dibujar con el procedimiento que se ejecuta, se hace en tiempo de compilación y queda fijo. ¿Por qué? Porque al no existir polimorfismo, cuando yo digo dibujar X, lo que estoy diciendo como programador es quiero que el flujo de control se bifurque al procedure dibujar, y cuando termine el procedure dibujar, el flujo de control me vuelve acá. Fíjense que ese binding, que es algo que nos vamos a preguntar después, es estático. Es tan estático que ni siquiera lo define el compilador, lo define el programador. El programador, cuando escribe dibujar X, está diciendo en forma absolutamente precisa, se lo está diciendo al, al compilador, quiero que se ejecute el procedimiento dibujar. Cuando trabajamos con objetos, esta, esta expresión se escribe diferente y en realidad lo que hacemos es, lo que escribimos es x.dibujar. Ahora, ¿qué significa x.dibujar? Más allá de Java, ¿sí? O del lenguaje que sea, de que usemos el punto, o lo que sea, y más allá, fíjense el detalle, de que la variable x tenga un tipo determinado o no. Supongamos que están trabajando en Java y a X la definieron de tipo figura. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que lo que estoy diciendo acá es, le mando al objeto X el mensaje dibujar y nada más. Y entonces el objeto receptor, que no sabemos cuál es, no sabemos cuál es. No tenemos ni idea cuál es cuando escribimos el código. No sabemos cuál va a ser el objeto que va a recibir el mensaje dibujar. No sabemos cuál es la clase a la cual pertenece el objeto que va a recibir el mensaje. Ese objeto va a recibir el mensaje, va a buscar el código que tiene en su clase y ahí, recién en ese momento, se va a ejecutar el código dibujar. Y entonces, esto es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque en el primer caso, que es en el caso de procedural, pero en otros lenguajes no necesariamente procedurales, el binding entre la invocación, la invocación y el código que se ejecuta, el binding se produce en forma estática. En los lenguajes orientados a objetos, el binding es dinámico. ¿Por qué? Porque recién en el momento de la ejecución, el objeto que recibe el mensaje él va a determinar, y no el programador cuando escribió el código, ni el compilador cuando generó código, el objeto que recibe el mensaje va a determinar, mirando en su clase, cuál es el código que se ejecuta. Y eso es exactamente binding dinámico. Antes de pasar al ejemplo, no está bueno que se peleen entre ustedes y nada, háganme los comentarios que quieran. En algunos casos intento responder, en otros casos no puedo. A veces me hacen comentarios que es cierto, efectivamente me hacen perder el hilo. Pero está bien que comenten, no se hagan problemas. Lo que no tiene que pasar en la clase es que discutan entre ustedes. De última, está bueno que tengan miradas distintas respecto a cuál es la mejor manera de explicar las cosas. Y está bueno también que tengan miradas distintas respecto a qué conviene hacer. Yo intento
más o menos mantener mi mirada eh, sin, sin dejar de darles la pelota que hace falta cuando hacen las preguntas, ¿ok? Recién empezamos con Mind Dinámico, con lo cual, calma, ¿sí? Bien, vamos a ver el, el ejemplo que demuestra de alguna manera para qué nos sirve el binding dinámico. Lo principal, y vuelvo a la transparencia anterior, es que en los lenguajes orientados a objetos, cuando uno le pone un tipo a una variable, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la variable x en en esta, eh, en esta línea, en este ejemplo, la variable x podría ser de un tipo que está bien alto en una jerarquía, ¿sí? Por ejemplo, una figura, y después yo tener 75 tipos, perdón, subclases de figura, cada una de las cuales implementa su propio comportamiento dibujar, su propio comportamiento dibujar. Y van a ver ustedes que incluso cuando dominen bien el concepto de interfaz, esto que les estoy diciendo todavía podría ser hasta más sofisticado. Sin embargo, por una cuestión, de nuevo, pedagógica y de alguna manera me viene bien porque sigo el hilo de lo que preguntaban varios respecto a la relación entre polimorfismo y jerarquía, vamos a mantenernos en un ámbito acotado que es el ámbito de una jerarquía de clases. ¿Qué es lo que tiene de piola mantenerse en el ámbito de una jerarquía de clases? Eh, en un ejemplo particularmente, que todos entendemos lo que significa dibujar una figura. En el caso del tocar del instrumento, todos entendemos lo que significa tocar un instrumento. Ya cuando nos pasábamos a las personas, la idea de que una persona iba a responder silbando al tocar, ya estábamos en un ámbito medio extraño. Catalina, no, pero, espera, ¿por qué no cachás bien la diferencia entre polimorfismo y binding? Porque es como si me dijeras, no entiendo la diferencia entre objeto y binding. Son categorías de cosas diferentes. Polimorfismo, y por eso insistí con lo que decíamos recién, tiene que ver fundamentalmente con que vos en los objetos tengas métodos que se llamen igual. Eso es polimorfismo. Polimorfismo es que vos tenés objetos de clases distintas y todos responden al mensaje, por ejemplo, extraer, o pintar, o dibujar, o tocar. Eso es polimorfismo. El binding está más cercano, el polimorfismo tiene que ver con los objetos. El binding tiene más que ver con el código. Ahora sí, estamos en otro nivel de abstracción. El binding tiene que ver El binding tiene que ver fundamentalmente con la ligazón entre una variable, en este caso X, y un mensaje, dibujar. El, el binding dinámico tiene que ver con el hecho de que cuando vos escribís código, todo el tiempo, estás asociando variables con mensajes, ¿sí? Variables con mensajes. El binding no se relaciona ni con la instancia de un objeto, ni con... El binding tiene que ver con las variables. El binding es un concepto que es fundamentalmente un concepto vinculado al código que escribís y tiene que ver con el binding entre una variable y un nombre. En este caso, entre la variable X y el nombre dibujar. ¿Qué ocurre? El binding, de alguna manera, el binding dinámico, de alguna manera te permite que la asociación entre esta variable y este nombre, al producirse en ejecución, tiene como resultado que lo que ocurre es diferente. ¿Por qué? Porque no son distintas variables, las variables no responden de ninguna manera.
las variables no responden de ninguna manera. El binding dinámico te permite, motorizar el polimorfismo de una manera muy flexible. Las variables no responden al mismo mensaje, las variables no responden a nada. Las variables apuntan a un objeto. De vuelta, estamos en distintos niveles de abstracción. Vos pensás en el binding cuando escribís código. Los objetos hacen uso del polimorfismo cuando reciben los mensajes. ¿Sí? Es cierto, cuando vos escribís código también pensás como polimorfismo, pero estamos hablando en distintos niveles. Cuando vos escribís X dibujar, el binding dinámico te permite escribir este código súper compacto. Cuando el programa se ejecuta y el binding se pone en funcionamiento, el resultado de ejecutar esta expresión es diferente. Vamos a ver el ejemplo, así cerramos esta discusión. Y sí, Nicolás, algo así. Bánquense el ejemplo, ¿sí? 5 minutos. Supónganse que tienen que diseñar un editor gráfico del tipo de los que hay en cualquier computadora, Photoshop, Simplot o el Paint, ¿sí? Y donde tenemos tres tipos de figuras, rectángulos, triángulos y círculos. Nada más que tres tipos de figuras, rectángulos, triángulos y círculos. Y el editor gráfico tiene que poder dibujar las figuras, dibujar rectángulos, dibujar triángulos, dibujar círculos, y cada figura se va a dibujar de distinta manera. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que esto lo resolvieron con objetos, este problemita que tenemos lo resolvieron con objetos, tienen un objeto editor, que es la instancia de la clase editor, y tienen una jerarquía de clases de figuras. Acá les puse una más. Tienen círculos, triángulos, rectángulos, líneas. ¿Sí? El editor tiene una variable de instancia que se llama figuras, que son las figuras que conoce. ¿Sí? Estamos haciendo introducción rápida a diagrama de UML, tampoco tiene mucha importancia eso ahora. Fíjense que el código, miremos ahora clase por clase. ¿Sí? Ustedes están codificando la clase círculo, la clase triángulo, la clase rectángulo, la clase línea. Descubren que acá no voy a heredar nada porque dibujar un círculo, dibujar un triángulo, dibujar un rectángulo, dibujar una línea es siempre distinto, con lo cual son subclases de la misma clase abstracta, pero simplemente porque quiero comprender el, el problema bien. ¿Sí? Entonces me construyo esta jerarquía. Y ahora escriben acá el código para dibujar un círculo, código para dibujar un triángulo, el código para dibujar un rectángulo y el código para dibujar una línea. ¿Y esto cómo funciona? Cuando el editor está apuntando un círculo, le dice dibujate y el círculo se dibuja como círculo. Cuando le apunta un triángulo, ¿sí? Se dibuja como triángulo. Desde el punto de vista de la estructura de esto que tenemos acá, estas clases son polimórficas porque todos sus objetos entienden un mensaje que se llama dibujar y cada uno hace algo distinto. Y fíjense que en esta jerarquía no estamos ahorrando nada de código. De hecho, para aquellos que están picados con el concepto de interfaz, está buena la discusión si está bien una jerarquía de clases o si nos conviene tener una interfaz Java. ¿Sí? Lo dejo para aquel que tiene ganas de meterse a estudiar interfaces. Es una discusión interesante. Desde el punto de vista de los conceptos de objetos que estamos manejando, esto está bien así. Ahora, imagínense que queremos implementar este método que dibuja toda la figura. Y nosotros, bueno, no, no sabemos bien el concepto de polimorfismo, el concepto de binding dinámico, con lo cual
hicimos una cosa un poco distinta y escribimos este método que dibuja todas las figuras que tenemos en este arreglo, figuras. Imagínense que tengo un arreglo que se llama figuras de i. Este es un pseudocódigo, sepan perdonar el pseudocódigo, que es una iteración lo más trivial posible, que le va apuntando a cada cosa que tengo en el arreglo y ejecuta el código correspondiente para que se dibuje. Si lo hiciéramos sin polimorfismo y sin binding dinámico, el código sería algo parecido a esto. Cuando tengo un rectángulo, dibujar rectángulo. Invoco un procedure que dibuja un rectángulo. Cuando tengo un círculo, invoco un procedure que dibuja un círculo. Cuando tengo un triángulo, invoco un procedure que dibuja triángulo. Acá me están faltando enviar cosas como parámetro, va a ser todavía más complejo que esto. Incluso para el que se ponga purista, darme cuenta si lo que hay en figuras de I es un rectángulo, requeriría tener registros con variantes, ¿sí? Es una mezcla esto entre objetos y procedural, pero que tiene un objetivo muy claro, que es que ustedes entiendan cómo estamos obligados a trabajar cuando programamos sin polimorfismo y sin binding dinámico. Estamos obligados todo el tiempo a tomar decisiones para elegir qué procedure tenemos que ejecutar. Este código, para el que haya escrito código procedural, es un código que está re bueno. Incluso en algún curso alguno me ha dicho, acá se podría poner un case y quedaría mejor todavía. Este código es medio una porquería porque no tiene un case. Este código está bárbaro. De hecho, uno podría escribir código de este tipo en objetos, eh, simplemente por no usar bien polimorfismo, no usar bien binding dinámico. El problema que tiene este código, como creo que dice Tomás ahí, porque no estoy viendo completo el chat, es que si este sistema que estamos haciendo tiene éxito, y nos dicen, estaría bueno dibujar trapecios, este código hay que agregarle una línea para los trapecios. Y después si lo que tenemos que dibujar son planos, hay que agregar una línea para los planos. Y para cada tipo de figura nueva que aparezca, tenemos que agregar una línea. Y entonces lo que termina pasando es que un código que es extremadamente trivial, lo estamos tocando todo el tiempo. Esto nos puede pasar también cuando escribimos código con objetos si no lo escribimos correctamente. Ahora, si esto mismo lo escribimos usando el concepto de polimorfismo y el concepto de binding dinámico combinado, termina siendo así. Para cada elemento del arreglo, acá faltaría un puntito, escribiría figura así, dibujar. Y entonces ahora les explico qué es, dónde está el polimorfismo acá y dónde está el binding dinámico. El polimorfismo, el polimorfismo está en el hecho de que todas las figuras, no importa cuáles sean, entienden el mensaje dibujar. ¿Eso qué significa? Significa que si el día de mañana yo a esta jerarquía le agrego más figuras acá, 700 tipos nuevos de figura, y todas ellas entienden el mensaje dibujar, estoy haciendo un uso inteligente del concepto de polimorfismo. Cualquier cosa que sea una figura tiene que saber dibujarse. Y de vuelta, ahí aparece el concepto de interfaz también. ¿Sí? Que se sepa dibujar significa que en su clase está el código que permite responder al mensaje dibujar. Está el método que permite responder al mensaje dibujar. Eso es polimorfismo. Polimorfismo es el hecho de que en clases distintas yo escribo un método que tiene exactamente el mismo nombre y parámetros. Eso es polimorfismo. Tiene que ver con la definición de métodos que se llaman igual. El binding dinámico aparece acá.
en esta expresión que está acá. El binding dinámico significa que en cada vuelta de este loop, por i igual 1 to n, figuras de i, dibujar, en cada vuelta del loop, el objeto que recibe el mensaje, figuras de i, puede ser distinto, y recién en el momento en que el objeto recibe el mensaje, o sea, recién en el momento en que el loop llega al objeto número 10, ese objeto recibe el mensaje dibujar y recién en ese momento se produce el binding con el código que corresponde. Y el binding es dinámico porque no tenemos ni idea en qué orden van a estar las figuras, no sabemos cuáles van a ser círculos, cuáles van a ser rectángulos, cuáles van a ser cuadrados, y con lo cual no sabemos qué código se va a estar ejecutando en cada vez. Este código que escribimos acá, estas dos líneas, tienen tres características que las hacen destacables. La primera, que es obvia, es que es más cortito. Cuando a este, en lugar de tener tres tipos de figuras, tengamos 30, esta tiene longitud 30 y esta sigue teniendo longitud 1. Nada más. No va a cambiar más. Primero, es más corta. Segundo, y a mí me parece tan importante o más importante que eso, es más comprensible. Porque acá dice en una línea de código qué es lo que queremos hacer. Pedirle al objeto figura que se dibuje. Le pedimos al objeto figura que se dibuje. Esta variable figuras podría ser una variable de instancia. Sí, esta variable figura, fíjate que acá es una variable de instancia. Está fuera porque, perdón, les dije que era UML a las apuradas. Esta variable figuras es una variable de instancia del editor. El editor conoce figuras, ¿ok? Perdón por el exceso de UML, ¿sí? Bueno, lo segundo es que este código es más comprensible. Lo que estoy diciendo es, a cada objeto de este arreglo le pido que se dibuje. Y se elimina la decisión, como dice Tomás, del programador. El programador no tiene que decidir más, decide el objeto. Es más, el objeto tampoco toma la decisión, porque el objeto no toma ninguna decisión, le pide a la clase y la clase hace lo. Nadie toma la decisión. En realidad, no, Javier, olvídate la memoria y del código, del porción, no. No, ni el compilador, Javier, no tiene que ver ni con memoria, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo es el modelo de ejecución de la orientación a objetos. El modelo de ejecución de la orientación a objetos es tal que cuando un objeto recibe un mensaje, mira en su clase, encuentra el código y lo ejecuta. Si está en memoria, si lo decidió el compilador, no nos importa. No tiene importancia para nosotros que somos desarrolladores. Perdónenme, vuelvo con esto porque es muy importante y porque lo van a entender. Esta variable figuras es una variable de instancia del editor. El editor conoce las figuras de un dibujo, ¿sí? Y está puesto acá porque en UML, cuando uno establece una relación entre una clase y otra, le pone el nombre a la relación y el nombre en este caso suele coincidir con el nombre de una variable de instancia. Perdón con eso, anótenselo los que se queden con dudas para preguntármelo el jueves. No, figuras no tiene nada que ver, la figura no conoce nadie, por eso puede ser que se confundan. Esto va para allá, ¿sí? El editor conoce figuras. Figura no conoce nada. Figura no conoce nada de nada, no tiene ninguna relación, ¿sí? Me estoy dando cuenta a medida que voy el diagrama que podía aparecer esa duda. De vuelta, el jueves, si quieren, lo charlamos en la consulta, por si acaso, para que no queden dudas. Figuras, además no tiene mucha importancia acá, pero figuras es una variable que eventualmente los objetos dentro de este array son figuras, ¿sí? Tal que cuando llega a uno de los objetos que hay en el array, a ese objeto le pide que se dibuje. Este código que está acá no solamente es más compacto, sino
que es más comprensible que este. Este cuando tenga 30 líneas hay que leerlo entero para entenderlo. Aunque tenga un case, porque uno tiene que leer toda la expresión para entender qué significa. Acá esto transmite exactamente la idea del método. Agarrar todas las figuras que están en el arreglo y dibujarlas. Transmite en una línea el sentido del método. Es más corto, es más comprensible, pero lo que es fundamental, no, escribir código corto y escribir código comprensible es fundamental para cualquiera que desarrolla software. Pero acá lo que es fundamental es que este código es inmutable. Inmutable. Pueden aparecer 200 tipos de figuras más y ese código no lo tenemos que tocar más. Y esa es la característica fundamental del buen uso del binding dinámico combinado con el polimorfismo, que Ezequiel preguntaba si el binding dinámico y el polimorfismo, uno sin otro, no pueden funcionar. Podrían, pero no obtendrías los beneficios que tiene la combinación del polimorfismo y el binding dinámico. Y fíjense que en este ejemplo, así como está, no tenemos herencia de nada, porque el código de dibujar está cada clase tiene su propio código de dibujar. ¿Sí? Eh, esta idea de que el código trascienda a los cambios de la aplicación es súper importante. Así todo, este código tiene un pequeño moco escondido, que no es obvio, pero que se puede ver enseguida, que es que si el día de mañana a mí deja de servirme el array como estructura de datos para esta variable figuras, este código, así como está, no sirve más. Porque si en lugar de tener un array de figuras, yo quiero tener un árbol binario de figuras, un grafo de figuras, un archivo secuencial de figuras o lo que fuera de figuras, este código, así como está, no me sirve. Y eso, obviamente, hay una forma de escribirlo mejor de manera que sea independiente también de la estructura de datos, pero eso lo que demuestra es que siempre, siempre uno puede encontrar formas de hacer el código más genérico, incluso más comprensible. Por ejemplo, si lo viéramos como una colección genérica. No es trivial resolverlo, así a priori lo podemos dejar como está, pero lo que quiero decir, y eso es lo más importante, es que no hay problema, a ninguno de los que se van antes se pueden ir antes tranquilos. Es que siempre, siempre en el código que escribimos hay oportunidades de mejora, ¿sí? Y vamos a terminar 2 minutos y dejamos el resto, las preguntas para el jueves. De todas maneras, la clase del jueves, para los que no pueden venir, porque no es obligatoria, como tampoco es obligatoria esta teoría, va a quedar grabada por si alguno quiere seguir preguntando esto. Les quería mostrar unas cositas del ejemplo este de globo con el cual vamos a trabajar la semana próxima, que, como dijimos, lo voy a hacer rápido porque no quiero pasarme de las 4. La idea, supongo porque se los di de ver que todos lo leyeron, con lo cual no lo tengo que repasar, pero como soy un poco pesimista, lo repaso igual. La idea es tener un ejemplo más o menos realista, parecido a Pedido Ya, Rappi, Globo, etcétera, en donde cualquier usuario, cualquier cliente puede pedir un producto en un comercio registrado y los Glovers, que se llamamos acarreadores, les llega el producto a la casa, ¿sí? Con una interfaz más o menos del tipo de las que tienen estas aplicaciones, mediante la cual el cliente elige el producto, registra el pedido, el sistema recibe el pedido, lo postea entre los acarreadores, alguno de ellos toma el pedido se le asigna al acarreador, el acarreador va al negocio, retira el producto, mediante la aplicación avisa que ya retiró el producto, va a la dirección de entrega y entrega el producto y usando la aplicación confirma que lo entregó. Cuando el cliente recibe el pedido,
confirma la recepción, se carga el costo del producto al medio de pago, tarjeta, lo que sea. Acá debería decir se le paga al negocio y se le paga al acarreador eventualmente. ¿Sí? Si no cobran por mes, eso veremos luego los ejemplos. El cliente puede poner una calificación del acarreador, decir, bueno, muy puntual, etcétera, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer con este ejemplo es intentar ver cómo sería el proceso de construcción, cuando trabajamos con objetos, en una mezcla entre un método ágil y un método más o menos de los antiguos, de los que llamamos monolíticos, porque acá tenemos una especificación de requerimientos bastante detalladita, ¿sí? En general, cualquiera sea el método de desarrollo que uno utiliza, y sobre esto voy a volver la semana que viene, lo primero que, me voy a saltar este contexto, lo primero que hacemos es definir lo que llamamos casos de uso. Si nunca usaron, todavía nunca vieron este concepto, lo van a ver con cuidado durante este curso y en otros cursos de la carrera, pero es fácil de entender. Yo defino cuáles son los usuarios que tiene el sistema que voy a construir, el cliente, o sea, yo que soy el que compro, el acarreador, que es el tipo que lleva los productos, y el dueño del negocio. ¿Sí? Vamos a suponer 3 tipos de clientes distintos, y para cada cliente defino básicamente qué cosas va a hacer ese usuario. El cliente se puede registrar, puede entrar al sistema, puede listar productos, puede agregar un producto al carrito, puede terminar la compra, ver cómo está su pedido, confirmar la recepción, calificar al acarreador. El encargado podrá registrar el negocio, registrar el producto. El acarreador va a poder registrarse como acarreador, o sea, anotarse como un posible acarreador, ver los pedidos que hay abiertos, tomar un pedido. Fíjense que este dibujito que está acá, básicamente lo que nos permite es saber qué cosas se van a hacer en la aplicación. Bien, este es el punto en el cual los métodos de construcción de software, usen objetos o lo que fuera, de alguna manera se bifurcan en la forma en la cual siguen. Como a mí lo que me interesa es mostrarles de qué manera usar objetos para construir esta aplicación, vamos a estar haciendo una cosa mitad y mitad en donde vamos a intentar ir entendiendo cómo funciona la aplicación e ir viendo cuáles son las clases que hay en la aplicación, ir viendo cuáles son los métodos que tiene cada clase e ir escribiendo un poquitito de código para ver los flujos de control que tiene la aplicación. Y lo primero que vamos a hacer, y con esto terminamos la clase de hoy, es definir algunas clases más o menos obvias que existen en esta aplicación. Algunas son súper obvias para ustedes, por ejemplo, el producto, el negocio, un pedido. Otras podrían no ser tan obvias como el cliente, el acarreador. Otra podría ser menos obvia como es la empresa de pedido. Y otra podría ser todavía menos obvia como es la evaluación eh, de un Glover. Respondo a la pregunta de Nicolás y terminamos la clase así, porque realmente es muy largo para ustedes incluso, y esto lo vamos a estar discutiendo la clase próxima. Sí, en realidad lo que vos decís es una sutileza, ¿no? Cuando uno hace un diagrama de casos de uso, esto sería, acá tendrías como 2 tipos de usuarios distintos. Un usuario que sería una persona común que tiene una opción que es registrarse como cliente, y después tendrías un cliente que tiene las opciones de abajo. Finalmente, lo que vos decís no es incorrecto, es casi correcto. Lo que pasa es que quise sintetizar en
¿Cuándo tiene mucho sentido lo que vos decís? Cuando sin ser cliente vos podés hacer muchas cosas. ¿Sí? Eh, Ay, Juan, me mataste. Esto que no tienen ni idea que estoy explicando. ¿No vieron de la semana pasada esta especificación? Bien, igual, eh, bueno, no importa. Una cosa para terminar la clase, una cosa para terminar la clase y la semana próxima, el jueves y la semana próxima seguimos. En los PowerPoint de la clase pasada y en el PowerPoint de esta clase hay una especificación de un sistema. Estoy esperando, estoy suponiendo que ustedes leen la especificación. Ah, ahora entendí que sí, entendí, perdón. Me llegó un mensaje, no me doy cuenta cuando algo es privado y cuando es público porque no me lo manda como privado o como público. Ok, bueno, nada, voy a cortar la grabación